Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El pasado viernes, la presidenta de la República, Xiomara Castro, envió un mensaje claro a los funcionarios del Poder Popular, a quienes les exige que a partir de enero de 2024, si ellos tienen planeado aspirar a cargos de elección popular, lo informen para después hacerse a un lado de la actual administración. Estimados ministros y funcionarios, en una democracia es legítimo que algunos de ustedes deseen activar en política y aspirar a cargos de elección popular. Les animo a asumir esta nueva misión y les agradezco su retiro a partir del 1 de enero de 2024, si así lo eligen, dijo en su cuenta de X la mandataria hondureña. La petición de la gobernante se basa en el artículo 199 de la Constitución de la República, que ordena a los funcionarios que aspiren a cargos de elección popular interponer su renuncia 6 meses antes del proceso electoral. Inmediatamente después del mensaje de la presidenta Castro, el asesor presidencial José Manuel Zelaya respondió diciendo que es una acertada y democrática decisión. Igualmente, diputados de Libertad y Refundación explican que la presidenta lo que busca es evitar que los funcionarios públicos busquen hacer campañas con fondos gubernamentales. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, aseveró que el llamado no solo es a los miembros del gabinete, sino que es a todos los funcionarios, ya que no es congruente participar en campañas políticas y al mismo tiempo mantener un cargo público importante. Por lo pronto, analistas también catalogan este mensaje y petición de la presidenta Castro como acertada y oportuna, ya que lo que la jefa de Estado busca es no repetir los errores del pasado, como en el caso de la administración anterior, en la que hubo denuncias de presuntos desvíos de caudales públicos a campañas políticas, incluso a la reelección del exmandatario Juan Orlando Hernández. Asimismo, los expertos en temas políticos esperan que los funcionarios acaten la orden de la presidenta Castro y de momento surgen especulaciones de posibles miembros del gabinete de gobierno que buscarían un cargo de elección popular, pero en libre aún no confirman quiénes son las personas y qué puestos desean lanzarse. No obstante, algunos especialistas lamentan que todavía no se cumplen 2 años del poder popular y ya se comience a hablar del proceso político venidero, por lo que evalúan la acción de la presidenta Castro como necesaria para así separar a los que no están comprometidos con el plan de gobierno y que el gabinete a partir del 3er año lo integren personas capaces y cuyo intereses sea aportar para el desarrollo del país. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 30 de noviembre, 30 de octubre. Qué bárbaro este Víctor. Víctor, estamos en octubre todavía. Estamos por empezar noviembre. Bien, vamos a hablar de varios temas de la política del país. Para unos con sorpresa, para otros irresponsablemente y para otros tal vez con alguna información. La señora Gabriela Castellanos dijo la semana pasada que iban a disolver el Congreso para que se perpetúe libre en el poder. Eso es lo que dio a entender ella. Vamos a hablar de ese tema. El retorno a sesiones y posible elección de sesiones del Congreso y posible elección del fiscal general. Y la presidenta Castro le dijo a sus funcionarios que van a aspirar a cargos de elección popular que el que aspire a ser diputado, alcalde, diputado al Parlamento Centroamericano o candidato o precandidato a la presidencia del país se tiene que retirar del cargo que hoy ostenta para irse a la política. El que quiera ir a política se tiene que ir, ha dicho la presidenta del país, doña Xiomara Castro de Celaya. Voy a saludar a mis invitados en el orden. El consultor de Tecnimer, el licenciado René Amador, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, licenciado don Raúl Valladares, por supuesto al auditorio de Canal 11 en las múltiples plataformas y redes sociales. Por supuesto, estamos acá desde Tecnimer para generar alguna incidencia que contribuya al fortalecimiento democrático del país. Muchas gracias. También el analista, exdiputado Marvin Ponce. Don Marvin, buenos días. Buen día, licenciado Raúl Valladares y don René Amador, y allá a la distancia el politólogo Ricardo Rodríguez. Gracias por invitarme, Raúl. Me decía mi esposa, si hace poco te invitó, ¿por qué vas otra vez? Me dice, te vas a aburrir al público. No, le digo que hoy vamos a hablar de la política nacional. La vez pasada hablamos de Milei, le digo yo. Y le pegamos, por cierto. Y le pegamos, por cierto. Así que gracias por invitarme y compartir con usted este foro tan importante que orienta a la opinión pública del país. Le cuento que fue bien comentado ese programa donde dijimos que Milei no iba a ganar y ahora va a hacer segunda vuelta con Massa. Está don Edgardo Rodríguez. Edgardo me dijo, lléveme el lunes. Lo invito el lunes, pero no vino porque, bueno, el tráfico... No diga que no vino, hombre. Sí, Aquí estoy. el tráfico no vino presencial. El tráfico No viene. es terrible y sucedió algo también en la carretera. Él vive, entiendo yo, salido oriente, perdón. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Raúl. Buenos días a Marvin. Y buenos días a su otro distinguido invitado. Buenos días al pueblo hondureño. Estaba en Valle de Ángeles, Raúl. Y estuve 1 hora y media en la carretera y no sé si es que hubo un accidente o un derrumbe. El caso es que esta vía de comunicación Valle de Ángeles Tegucigalpa cada día se vuelve un infierno. Bueno, pero aquí estamos listos, prestos para comentar el acontecer nacional que nos tiene preocupados. Y en este momento quiero aprovechar, Raúl, porque he escuchado el pronóstico ayer y hoy, y lo que se viene esta semana es muy fuerte para Honduras. Bueno, ya empezó esta depresión que se puede convertir en tormenta tropical. Yo creo que el gobierno debería ya de decretar pues una alerta nacional porque se esperan muchos días de lluvia. Se va anticipando esta depresión, pero viene otra a partir de miércoles y la vulnerabilidad de todo el territorio hondureño está más que demostrada. Así que el llamado al gobierno para que decrete pues un estado no de alerta general, pero de emergencia, porque las carreteras, las vías de comunicación, la luz eléctrica, el agua va a empezar a complicarse, no digamos el tema de las inundaciones. Así que aquí estamos, Raúl, aunque no estábamos presencial, pero estamos vía Zoom. Gracias. Si me colocan esa declaración que dio el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María Elder, para escuchar, él cuestiona a la señora del CNA, a la abogada Castellanos, por decir que ella manifiesta de la disolución del Congreso sin tener argumentos reales. Yo he platicado con Mel Zelaya, por eso también pienso yo
que alguien como ella, que es del Consejo Nacional Anticorrupción, debe estar segura de lo que dice. Yo le he preguntado a Mel Zelaya, Mel, ¿es cierto que querés disolver el Congreso? Y no, eso no es cierto. En reiteradas ocasiones el presidente Zelaya me ha dicho que no, pero la señora se lanza y se atreve a decir eso. Y así le respondió Pastor de María. Me gustaría poder conversar con doña Gabriela para que me explique a mí de dónde saca ella. Ella dice que incluso tiene información certera, documental. A mí me importa justamente porque está especulando con un tema sumamente delicado y está haciendo una acusación que es sumamente delicada. Y creo que ella ha demostrado en ocasiones anteriores ser una persona responsable y creíble, y en este momento que se atreva a hacer ese tipo de aseveraciones podría resultar en cuestionar esa credibilidad que ella ha construido, si ella no logra documentar las acusaciones que hace. Bien, comentario sobre eso, Martín. Buen día, Raúl. Yo creo que en el caso de que se va a cerrar el Congreso, que va a haber una constituyente, que va a haber, yo creo que todo esto son especulaciones de poco análisis político, pues ilegal. Libre no es tan fuerte como creemos, ¿va? Libre ganó la elección fuertemente con una buena base de votos, pero hoy en día ya Libre ya no es el mismo, ya los aliados se le fueron. En primer lugar, y en segundo lugar, Libre no se manda solo. Si se metió a la partidocracia y a esta democracia burguesa, como decíamos antes, pues estamos en la perspectiva de cumplir la Constitución y las leyes. Y no hay forma política ni legal por la cual pueda hacerlo esto, ¿va? Solo por la fuerza, y tampoco tiene fuerza, ¿va? Ya Libre no tiene los tanques de pensamiento que tenía antes, ¿va? A los Tito Mejía, a las Patricia Rodas, a los Flores Lanza, a los Miltones que tenía alrededor Mel, ¿va? Hoy son otros actores que están cerca de Mel, pero no tienen esa capacidad política para moverse en este ámbito. Ya no están los movimientos sociales que tenía Mel cuando la cuarta urna, tenía el movimiento indígena, tenía el COPIN, tenía el movimiento campesino, el movimiento obrero, había una serie de movimientos de juventud movilizados, y en aquel tiempo Mel tenía todavía mayor simpatía, a pesar de que estaba en el cuarto año de gobierno. El gobierno no ha sido tan eficiente en estos 2 años, ha sido cuestionado por la falta de productividad y el no cumplimiento de ello. Entonces es descabellado pensar de que Libre va a hacer eso, ¿va? Porque no tiene capacidad ni política, ni legal, ni de fuerza para poder hacer eso, a menos que las Fuerzas Armadas estuvieran altamente politizadas y se sumaran a hacer una aventura de este tipo, lo cual yo no creo, porque los coroneles, después de aquel grito que pegó el general en aquel acto público contra Romeo y otros generales, los militares se atrincheraron y han reanalizado el sistema, y he hablado con alguna gente del alto nivel de las Fuerzas Armadas que más bien causó, no causó alegría ese tema, pues. Por otro lado, también si lo vemos desde el punto de vista político, Libre más bien está en una situación complicada ahorita, ¿va? Derrotado en el Congreso de la República, que lo obliga a cerrar el Congreso estratégicamente para no recibir aporreadas, por así decirlo, ¿va? Porque cada ley, cada proyecto de ley, cada dictamen o cada ley que se someta al Pleno va a recibir derrotas producto de que hay una alianza de los liberales, de los nacionalistas, de los de Salvador de Honduras contra Libre. En segundo lugar, Libre no ganó una revolución, Libre ganó una elección. Y bajo esa perspectiva, yo creo que hay mal análisis realmente de que va a haber un cierre del Congreso o que se va a crear una constituyente. Para eso hay un debido proceso, y cualquier otra cosa que no sea por el debido proceso es un golpe de Estado que estaría dando un sector civil a otro sector civil dentro de los poderes públicos, y eso no creo que lo dé. La única forma que podría darle, en una forma ilegal, es por medio del Consejo de Ministros, ¿va? Y eso no creo que se deba tan fácilmente. Entonces, yo creo que estamos sobredimensionando eso. El Partido Libre, en su institucionalidad oficial, nunca ha dicho su pretensión de cerrar el Congreso. Políticamente sí lo tiene cerrado, porque, por lo que le decía yo. ¿Por qué lo dice ella entonces para usted? Yo creo que lo dice en un afán de llamar la atención, en un afán realmente de generar temor, o también instruida por algunos actores políticos más allá de la clase política, ¿va? ¿Extranjeros? Sí, extranjeros. Sí. La embajada normalmente utiliza voceros a veces para mandar mensajes, pero yo creo que la embajada tampoco estaría pensando eso, porque la embajada es la que tiene mejor medido
la capacidad política del país. Lo único que, claro, desde que el Partido Libre y el gobierno del Libre se alió con China, las relaciones con Estados Unidos son de doble vía. A veces se ríen en los medios, pero por detrás hay una confrontación. Y bajo ese esquema, Raúl, yo creo que este es un análisis que es descabellado a mi juicio, pues, porque no hay ninguna condición que permita y que posibilite que Libre den eso, y además no lo ha dicho oficialmente ni Mel, ni lo ha dicho ni el partido, ni los voceros del partido. Solo una reacción airada de Sergio Castellanos, que dijo que se iba a cerrar el Congreso porque no querían el fiscal de ellos, pues. Lo que está claro es que lo que sí tiene que hacer el presidente Zelaya como operador político de Libre es recomponer la gobernabilidad en el Congreso mediante diálogos políticos con las fuerzas de oposición. Eso lo tiene que hacer por la vía política, pero no por la vía de la violencia o del caos. Yo creo que si Honduras ya está en el Latino Barómetro de las Américas sobre la democracia, está en una condición de cuidados intensivos después del golpe de Estado, después de la reelección y después de los conflictos que se han dado del cierre del Congreso, que se han dado también de conflictos entre el gobierno con los empresarios, con sectores de oposición, lo que el país no está en una situación cómoda, pues, en cuanto a la democracia. Más bien hay que empezar a dialogar para reconstruir un proceso democrático importante en el país. Y yo no creo que Libre, independientemente de lo irreverente que es como gobierno, porque no son los partidos tradicionales que antes fácilmente se ponían de acuerdo, Libre no está pensando en eso. Libre está pensando ahorita cómo recomponer sus fuerzas para mantenerse en el poder. Sí. Saludos al abogado Antonio Rosa, lo saluda Marvin también, desde Gracias Lempira. Licenciado Amador, ¿qué piensa usted de esa declaración descabellada que le dice Marvin Ponce, que dio la señora Gabriela Castellanos del CNA? Llama poderosamente la atención el actuar de la abogada Gabriela Castellanos, pero sí que hay un elemento, un factor común. Si uno analiza la data correspondiente al 2023, por ahí fue en este año, creo que ahí, abril, mayo, donde surgió de su propia vocería que se sentía amenazada en el país. Producto de ella fue que se generó toda una expectativa en relación a esa temática, la seguridad personal de ella, si en efecto correspondía a una amenaza de tinte político que generaría, en el caso de ella, un exilio. Anteriormente creo que desde su trinchera también, del Consejo Nacional Anticorrupción, puntualizó valientemente el tema de los familiares en política, del nepotismo en el gobierno, atacando fuertemente, descarnadamente a esta gestión. Y ahora vemos cómo, haciendo parte del eco del BOC, del bloque de oposición, ha ido en la misma línea de pensamiento, significando esa narrativa como poniendo un eco alto y fuerte de alerta. Pero si uno, desde el escenario político, en la consultoría, en los estudios políticos, determinamos que en el país existe la necesidad de nuevos liderazgos y que estos liderazgos busquen la opción, la alternativa de coalición, pareciese que ella con estos hechos está levantando la mano y está emergiendo fuertemente con opciones de cara a futuro. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en el caso de Salvador Narrala, el Salvador Narrala de ahora, muy disminuido frente a las circunstancias que generaron su irrupción en el campo político. Hoy Narrala, por ejemplo, tiene un desafecto, una opinión en sentido negativo de casi 7 de cada 10 hondureños, lo cual no sería viable para encabezar
una coalición de partidos de oposición. En ese sentido, pareciese, como un análisis, como un escenario probable, que las credenciales que presenta en este momento la abogada Castellano sean de mayor significación de cara al futuro. Bien, don Edgardo. Discrepo en varios puntos, tanto con Marvin como el señor Amador, y voy a empezar por lo último. Yo creo que no debemos centrar el análisis en Gabriela Castellano. Creo que eso le baja el nivel a este foro. Insinuar coqueteos de ella con alguna candidatura, coqueteos con el bloque de oposición ciudadana. Creo que hay miles de hondureños que están planteando lo que Gabriela Castellanos ha dicho, que hay intenciones de cerrar el Congreso. Eso lo han dicho decenas de figuras políticas y de sociedad civil de Honduras. Entonces, creo que centrar esta discusión del tema de fondo, que es la parálisis sospechosa del Congreso Nacional, creo que ese es el tema más importante, indistintamente quién lo dijo, indistintamente que podamos especular también de que hay intenciones de Gabriela, por favor, si Gabriela Castellanos quisiera, ya rato hubiera salido del CNA y buscado una candidatura. Creo que los tres que estamos en este foro conocemos las interioridades de algunas de los personajes que opinan y de líderes de la sociedad civil, como para no saber quién es quién, ¿verdad? En nuestra sociedad y en nuestra clase política. Eso por un lado, que no centremos este análisis en la persona, porque repito, reitero, son diversas las personas que han planteado este tema del Congreso Nacional. Claro, Raúl y el canal lo pone las declaraciones del ministro de la Presidencia como nada más como un punto de referencia. Por otra parte, con respecto a Marvin, lo siento demasiado benevolente con el ambiente político nacional y lo respeto. Yo con Marvin pues somos amigos, sabe que lo respeto, pero siento que es demasiado benevolente cuando se refiere a esta parálisis del Congreso Nacional. Yo plantearía entonces, si la intención no... porque, claro, también sabemos que en política se van testeando los momentos, se van buscando las vías. No siempre lo que vemos públicamente es la intención verdadera. En eso estamos de acuerdo. Entonces, yo me pregunto y constantemente estoy tratando de responderme, ¿qué es lo que pretende el Partido Libre al tener paralizado por ya 2 meses ahorita? Pero hubo otra parálisis anterior el año pasado, recordemos. Esta no es la primera parálisis. Quizás esta es la más larga que haya tenido el Congreso Nacional. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la intención? Si no es cerrarlo, si no es dar un autogolpe, como intentaron hacer en el caso de Perú, que se quiso hacer un autogolpe y el Congreso metió preso al presidente Castillo y ahí está preso. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Me parece, es cierto, en esto sí voy a coincidir con Marvin, y es que el gobierno actual se ha debilitado muchísimo, ha perdido mucho. Ahí están las encuestas, el señor Amador puede dar cuenta del bajísimo nivel de aceptación que tiene el gobierno actual, y eso le impide avanzar quizás en algunas aspiraciones como el tema de la constituyente o un probable cierre del Congreso y un golpe de Estado, sería un golpe al legislativo, como antes se habló del golpe al ejecutivo, este sería un golpe al legislativo. Entonces, aquí hay algo de fondo muy delicado que sin duda alguna es manejado desde el Ejecutivo. Lamentablemente, para el Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo, desde el inicio, recordemos que la Presidenta de la República fue al Congreso Nacional a presionar ante la elección ilegal de la Junta Directiva, fue a presionar con los activistas del Libre para que se eligiera una Junta Directiva
a la medida y al gusto del presidente Zelaya. Entonces, si bien es cierto, no hay condiciones por el poco apoyo, por el descontento que hay con este gobierno, en eso estoy de acuerdo con Marvin, pero no menos cierto es que esta parálisis ya de 2 meses en el Congreso Nacional, que no es la primera en este gobierno, despierta las alarmas, enciende las alarmas, despierta las sospechas, y claro que sí, en los pasillos, en las reuniones que uno sostiene, hay, digamos, una altísima preocupación por el deseo. Yo no tengo pruebas, no tengo, digamos, cómo probar que se va a disolver, pero de que hay una parálisis, de que hay una cerrazón de este gobierno, eso es evidente. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde quiere llevar el gobierno al país con esa parálisis del Congreso Nacional? ¿A dónde quiere llevar al país? ¿Verdad? Entonces creo que debemos, si bien es cierto, nadie, y como dijo Marvin, que el gobierno no ha anunciado que vaya a cerrar el Congreso, que no lo va a anunciar, Marvin, no lo va a anunciar, como en el 2009, Mel no había anunciado que el día siguiente de la consulta venía la convocatoria a la constituyente, eso no lo anunció, obviamente que no lo van a anunciar. Estas son cosas muy secretas que la maneja el gobierno, estrategias que ellos van implementando en la medida como ven el ambiente nacional, la respuesta de la sociedad y de la ciudadanía. Ellos van avanzan o retroceden en función de la respuesta ciudadana. Entonces, hay una gran preocupación. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay una enorme preocupación en el país, en la clase política, empresarial, social civil, cooperación internacional, por supuesto también en la Embajada Americana, la Unión Europea, una gran preocupación por esta situación de cierre del Congreso. Y termino esta parte diciendo, recordemos la gran marcha que convocó Mel Zelaya y la presidenta, que la intención era quedarse ahí. Todos lo sabemos, la intención era movilizar a todo el activismo del Libre a nivel nacional, que lo hicieron, pero la intención era quedarse ahí a presionar a los diputados del PSH, del Partido Liberal, del Partido Nacional, presionarlos para elegir el fiscal general a la medida y al gusto del Partido Libre. Ese era el plan. Entonces, no tampoco nos tapemos el sol con un dedo viendo todo lo que está aconteciendo en el país. Probablemente se les complica, es cierto, una constituyente, estoy todo de acuerdo, o un cierre, pero de que hay deseos de sectores del Partido Libre de hacer eso no nos cabe la menor duda, y lo sabemos porque tenemos información igual que ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta que debemos plantear y trabajarla como hipótesis es, ¿qué busca, qué pretende el Partido Libre, el gobierno de Libre con esta parálisis del Poder Legislativo, con esta intervención del Ejecutivo en el Legislativo? ¿Hacia dónde quiere llevar el país? Miren, vienen cosas muy delicadas como la aprobación del presupuesto. Vamos otra vez a retroceder al 2008, cuando Mel Zelaya gobernó sin un presupuesto que está establecido en la Constitución de la República. Esos son los escenarios que se vienen si no se reactivan las reuniones, las sesiones del Congreso Nacional. Lo que está pasando en Honduras es muy delicado como para descalificar no solamente a Gabriela, a decenas de personas, políticos, empresarios, sociedad civil, cooperación internacional, etcétera, medios de comunicación, periodistas, analistas, que estamos preocupados por esta parálisis. ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren llevar el país? Esa es, creo yo, la pregunta de trabajo que debemos plantearnos, no ignorar la situación en que estamos y tampoco descalificar a las personas que hacen este señalamiento. Bien, la opinión de Edgardo Rodríguez no comparto, pienso que Gabriela Castellanos, ella anda siguiendo línea de alguien que se la envía. En mi opinión personal, no creo eso de ella, porque es una irresponsabilidad decir, sin pruebas, que están pretendiendo disolver el Congreso Nacional de la República, es mi opinión personal. Sí. Por cierto, sobre eso, sobre el Congreso, este fin de semana,
han habido reuniones y acercamientos importantes de liberales, autoridades del Congreso, de liberales y miembros de Libre, en busca de llegar a acuerdos para retornar a lo que son las sesiones del Congreso. Se está buscando arreglos para ver si esta semana logran volver llegar al Congreso Nacional a las sesiones y posteriormente ver la posibilidad de elegir un nuevo fiscal general del Estado y un nuevo fiscal general adjunto. Marvin. Sí, mire, la abogada Gabriela Castellanos goza de mi respeto porque ella es una mujer valiente, pues es una mujer fuerte, enfrenta, desnudó el familión, desnudó el nepotismo, como decía el amigo Amador, con forma clara, con pruebas, pero en esta oportunidad... No, pero eso del familión, los periodistas lo habíamos denunciado antes aquí todos los días se habla no, del familión. Lo único que lo puse en gráfica, no, tampoco es que gran cosa la quiso. Aquí esa señora lo quiso es por repetir lo que los periodistas dicen todos los días. Pero ella, yo lo que quiero ratificar la valentía de ella. No le tenga miedo, no, es que yo le tengo... Ya le puso Edgardo a preocupado. No, para nada. Yo soy amigo de Gabriela, pues por eso le digo, y sé el trabajo de ella. Ni creo que ande en una actuación política, vamos. Lo único que sí es que tiene derecho a tener en esta oportunidad ella se sumó a esa corriente que dice que se va a cerrar el Congreso y yo sí la considero que no es correcta y Edgardo mantiene esa posibilidad. Edgardo es politólogo. El Congreso está paralizado, que no es lo mejor que esté paralizado, pero está paralizado porque el gobierno tiene minoría. Por esto del fiscal se le sumó a la corriente de Salvador de Honduras, a la corriente del Partido Nacional, se sumó el Partido Liberal, que estaba con 3, 4 bancaditas ahí, se atrincheró y se sumó y logró jugar 78 votos. Usted, si Libre abre el Congreso, solo va a ir a recibir aporreadas, le decía yo, solo va a ir a recibir derrotas. Y entonces están jugando a política para llevar a lo que yo le llamo el gran combo a diciembre, el gran combo de diciembre-enero, que es, en primer lugar, el Partido Nacional está reivindicando que se declare constitucional la figura del director de fiscales. Posiblemente los diálogos van a correr por ahí y no le extrañaría a usted que en diciembre se apruebe esa reforma constitucional y en enero se ratifique. En segundo lugar, viene la repartición de crear el nuevo Tribunal Superior de Cuentas. Viene también la política limpia y 2 instituciones más que requieren la participación de todos los partidos para la repartición, porque aquí lo que no ha habido, lo que están buscando es la repartición. Entonces, Mel está llevando ese escenario y hasta convalidado con los otros partidos hasta llegar a esa cuestión, porque hubo un pacto cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia, de que en la Fiscalía iba a haber un fiscal general, un fiscal adjunto y se iba a constitucionalizar la dirección de fiscales. Entonces, ahora el Partido Nacional está pidiendo eso. Y también no me extrañaría que ciertos sectores corruptos del país estén utilizando esta negociación para negociar impunidad, para negociar no ir a los tribunales y están dándole tiempo a esto. Por otro lado también está el elemento de que Mel tiene que recomponer el Congreso, entonces Mel va a tener que llegar a un diálogo con los partidos políticos bajo la figura de Carlón o de otra persona o el mismo Mel, involucrarse en diálogos en noviembre, diciembre para poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso, porque el Congreso, si se atrincheran estas fuerzas de oposición y mañana llegar un préstamo, por ejemplo, del Banco Centroamericano o llegar el presupuesto, ¿cómo sería esa discusión en el Congreso de la República? Sería complicada. Marvin, y si uno se retrotrae en el tiempo, allá 2 años atrás, octubre de 2021, en un momento impensado, donde la coordinación de Libre, a través del expresidente don Mel Zelaya, tuvo esa habilidad, esa sapiencia, esa creatividad de ese momento político que originó esa alianza determinante con Salvador en un momento inesperado que dejó en shock, en knockout al Partido Nacional. Posteriormente, en ese mismo momento, desprendiéndose de cualquier afán partidista, en San Pedro Sula vio que el momento estaba para don Roberto, el Pollo Contreras,
estaba el momento de unificar el voto opositor en favor de la candidatura de Xiomara Castro y dio ese paso también en favor de esa alianza arropando a don Roberto Contreras. Lo mismo sucedió en el caso de Tegucigalpa, donde a la candidatura de Aldana le sumó la candidatura también del PCH a la alcaldía. Y si uno se pregunta si tuvo esa habilidad en un momento álgido, determinante en política, no menos cierto que este momento también requiere de tomas de decisiones en un sentido, en el sentido más común, más pragmático de la política, porque está clarísimo que la coyuntura actual, con 50 y un poco más de votos, Libre ni tan siquiera tiene la mayoría simple en el Congreso Nacional. De ahí que la gobernabilidad, que en buena parte del Ejecutivo depende de los apoyos que pueda generar el Congreso Nacional, es determinante para el buen funcionamiento pensado de cara en los próximos 2 años. Ya ha aprobado el expresidente Domer Zelaya y el Partido Libre que sí pueden tomar decisiones de acercarse, de generar espacios de entendimiento, de confraternidad, que en este momento es más que importante para el país. Sí, pero también tenga en cuenta también de que la estrategia del gobierno es no dialogar con nadie. El no diálogo es la norma, pues. Con nadie de actores políticos, ni sociales, ni económicos, ningún tipo. Entonces, al no haber diálogo, lo que queda es esta parálisis legislativa. Esta parálisis legislativa es ilegal, es inmoral. Estamos de acuerdo. Es una cuestión que no, es políticamente viable, tal vez porque el Libre va a recibir derrotas, pero no es legal. Yo quisiera ver para qué sirve el fiscal de la Constitución. Ya el fiscal de la Constitución se hubiera ido a meter al Congreso a revisar por qué no están convocando a sesiones, si está cumpliendo o no cumpliendo los deberes de los funcionarios, los diputados, si están abusando de autoridad, si están violentando la ley. Un fiscal de lo constitucional estuviera activo ahí metido, pues, revisando documentos y revisando agendas, por qué no se convoca al Congreso de la República. Y la Fiscalía de la Corrupción también estaría metida allí. ¿Por qué le pagan viáticos a los diputados si no están viniendo a trabajar? ¿Por qué les pagan sueldos si no están viniendo a trabajar? ¿Por qué le pagan sueldos a diputados que se pierden 3 meses y no vienen a trabajar? La Fiscalía de la Corrupción tendría que estar metida ahí. Pero veo realmente débil la figura de Cibrián, producto de que está confrontado por el Partido Libre, de tomar decisiones, o el fiscal de lo constitucional de oficio, la Fiscalía de la Corrupción de oficio, estarían ya metidos en una investigación profunda de lo que está pasando en el Congreso, no solamente por la cuestión política, sino por la cuestión constitucional, y la segunda cosa, por la cuestión de erogación de fondos sin estar trabajando. Eso es corrupción también, y eso tendría que estar siendo investigado a profundidad y haciendo los requerimientos fiscales respectivos. Por otro lado también hay que decir de que el Partido Libre tiene un problema serio, ¿va?, bajo la figura de Jorge Cálix, Raúl. Jorge Cálix es uno de los actores políticos más fuertes del Libre, ¿va? Entonces Jorge Cálix, si se tira para presidente, pues habría que ver en qué movimiento, si le va a dar apertura el movimiento 28 de julio, el POR o otro movimiento político, pero si él se tira, le genera un conflicto fuerte a cualquiera de los candidatos de Libre aupados por Mel, porque entraría nuevamente en rebeldía, no bajo la dirección de Mel, como ocurrió cuando osó querer ser el presidente del Congreso y que logró una mayoría bastante amplia. Entonces, yo siento de que al no haber gobernabilidad en el Congreso, Mel se podría jugar esta carta pidiéndole la renuncia a Redondo y poniendo a Jorge Cálix, que es muy amigo de los cachurecos, que es amigo de los rojos liberales, para poder hacer una gobernabilidad en el Congreso de cara a los siguientes 2 años de gobierno, que al Libre le conviene tener tranquilidad en el Congreso, tener gobernabilidad para poder hacer un buen gobierno en los últimos años y también para poder hacer una campaña tranquila sin tener conflicto al interior. Entonces ahí al poner a Cálix en esa posición
Mel se estaría quitando 2 golpes de un solo. Evitar que Cali sea candidato presidencial y también generar gobernabilidad en el Congreso de la República. Con esto no estoy diciendo que Redondo es el culpable. A Redondo lo han llevado a esa situación. Redondo ha cumplido con esa línea de no dialogar, de no convocar, de no llevar a eso. Lo han llevado a esa situación y Redondo, por su sinceridad, se ha echado una gran cantidad de enemigos. Por otro lado, en esta cuestión del cierre del Congreso, ¿cómo se va a cerrar un Congreso de la República unilateralmente por un partido cuando tiene en contra los empresarios, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y la Embajada? Entonces, aquí para que haya un golpe de Estado de cualquier nivel, antes decían la sucesión presidencial, ahora sería la sucesión del Congreso, tiene que haber esa serie de condimentos que estén a favor de eso, ¿va? Y en este momento realmente la clase política no está siendo bien vista y no es el mejor momento para dar un golpe de ningún tipo fuera de la ley. Por lo tanto, lo que tienen que jugar es a política, ¿va? A jugar con el diálogo, con el Parlamento, con la búsqueda de consensos y arreglar cosas sin negociar impunidad, sin negociar corrupción, sin negociar nada, sino negociar gobernabilidad y negociar realmente acercamientos para que el país vaya adelante. En esta situación realmente, pues el pueblo no pierde gran cosa, ¿sí? Está cerrada la fiscalía porque no hay fiscal general de la República, está cerrada la oficina del fiscal porque los fiscales están trabajando, ¿va? Está cerrado el Congreso y no es gran cosa lo que se pierde. Más bien la clase política se está exhibiendo que ya no es tan necesaria en el país. Ya no es necesario tanto un Congreso, y un Congreso ya tiene 62 días de estar cerrado y no pasa nada en el país. A la gente no le pasa nada, la gente sigue trabajando para comer. Entonces, más bien la clase política se está exhibiendo como innecesaria para el pueblo, que ya no es tanto tener un Congreso de tantos diputados, que más bien habría que reducir el número de diputados porque no es tan importante el Congreso, no daña a nadie, si se cierra mejor, dice la gente, ¿va? Pero lo que sí es que la democracia, obviamente los que somos demócratas y que queremos ver un país mejor, hay que construirla con un Estado de Derecho sólido y fuerte, y para eso no hay nada mejor que el diálogo. Don Ricardo. Sí, hay un punto aquí muy importante también de fondo que lo acaba de tocar Marvin y al cual me quiero referir. En efecto, como decía Marvin, a estas alturas la institucionalidad, si funcionara en Honduras, ya debería de actuar, hubiera actuado la Fiscalía para temas constitucionales y otras instancias, el Tribunal Superior de Cuentas, en fin. El problema en Honduras, Raúl y amigos en estudio, pueblo hondureño, el grave problema que tenemos que en algún momento resolverlo, es la falta del Estado de Derecho. O sea, estamos en una situación de degradación del Estado de Derecho. No funcionan las instituciones y en ese contexto el país se hunde más. Aunque la gente no esté preocupada, tiene razón Marvin, la gente, los que nos están viendo realmente son la gente que tratar de trabajar, los funcionarios públicos y la clase política de repente. Pero el pueblo está buscando cómo sobrevivir en el día a día, y estoy de acuerdo. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos un problema de fondo gravísimo, no de ahora, en eso estoy totalmente de acuerdo, sino de muchos años atrás. No funcionan las instituciones, desgraciadamente. Y una de ellas precisamente es el Congreso Nacional. En todas las encuestas que se realizan, tanto nacionales como extranjeras, como el Latinobarómetro y otras, el Congreso Nacional es una de las peores instituciones públicas que salen evaluadas por parte del pueblo hondureño, de las peores. Entonces, lo que está sucediendo, claro, no nos asusta porque es la institución más desprestigiada, pero sí nos asusta, sí nos preocupa, más que asustarnos, nos preocupa por hacia dónde está caminando el país. Es decir, cada vez más nos estamos acostumbrando, siento yo, los hondureños, a ver estas cosas como algo casi natural, casi normal.
Y esto no debemos verlo como algo normal. Esto es algo gravísimo para el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene que ver con la comida diaria del pueblo hondureño. Aunque cueste, digamos, llegar a ese análisis, a la gente común ya le cuesta, sí hay un peso muy fuerte en una relación muy fuerte en la pérdida del Estado de Derecho con la crisis económica y social que vive el país. ¿Por qué? Porque la inversión nacional y extranjera se asusta, aunque algunos lo nieguen, pero es una realidad, que hay muchísima gente que prefiere llevarse su dinero para invertirlo en El Salvador, en Guatemala e incluso en Nicaragua, para no hablar de otros países, ¿verdad? Que invertirlo en un país, en un estado como es el Estado hondureño, inseguro, con instituciones en donde en cualquier momento usted puede perder sus propiedades solo porque a alguien se le antoja meterle un litigio aprovechando sus contactos en el Poder Judicial. Es decir, acá vivimos en una incertidumbre permanente y esta situación del Congreso es parte de esa degradación del Estado de Derecho que en algún momento estamos esperando, creo yo, muchos hondureños, ese Mesías que venga como tipo Bukele a poner orden, a hacer que las instituciones funcionen de manera independiente, de manera seria y responsablemente. Esa es un problema gravísimo del país y por eso las voces de preocupación. Que el gobierno sale a desmentir a la señora Gabriela o a los muchos que se pronuncian por el tema del Congreso, no simplemente se trata de decir que ella no tiene pruebas, que no, se trata entonces de decir qué van a hacer, qué va a hacer el gobierno para desentrampar el problema del Congreso, pero no hay intención. Y miren, cierro esta parte diciendo, acá en el tema del Congreso es una cosa bien sencilla, es un tema de votos, y los votos o no tienen los votos, y el partido de gobierno no tiene los votos, por lo tanto, es el partido de gobierno el que tiene que ceder en las posiciones, y tampoco es cierto que el pueblo hondureño votó igual en el Ejecutivo que en el Legislativo, está clarísima. En el Ejecutivo, mayoritariamente, contundentemente se eligió a la señora Xiomara Castro, pero en el Poder Legislativo el pueblo hondureño fue muy sabio y dividió el voto en las distintas fuerzas políticas. Así que no vengan con ese argumento de que el Partido Libre debe gobernar los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y todas las instituciones del país, porque así lo decidieron los hondureños en las urnas. Eso es una enorme mentira. Es una enorme mentira. Y vuelvo al cierre diciendo que el problema de fondo en la degradación del Estado de Derecho en Honduras es terrible y nos hunde más en el atraso, en la pobreza, en la confrontación y en la ingobernabilidad. Bien, antes de la pausa, ¿qué van a hacer? Dije, Gardo. Pues los informes que tengo como periodista este fin de semana, repito, hubo reuniones importantes de los liberales con las autoridades del Congreso, de los liberales con autoridades del Libre. Así va encaminada la cosa y esas reuniones continúan hoy. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Bien, la presidenta puso esto pidiendo la renuncia a los que van a aspirar a la política y que forman parte de su gobierno. Dice ministros y funcionarios, lo más pequeño para que se vea bien. Ahí, así, correcto. Estimados ministros y funcionarios, en una democracia es legítimo que algunos de ustedes deseen activar en política y aspirar a cargos de elección popular. Les animo, dice la presidenta, a asumir
esta nueva misión y les agradezco su retiro a partir del 1 de enero del 2024, si así lo eligen. Agradezco su retiro. Sí. Que los vemos. Pues sí, que se retiren. Les voy a recordar que en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, al final de los 2 años, en diciembre, se retiró del gobierno Jorge Arturo Reina Idiáquez. Estaría Marlon Lara ahí. Ya él le voy a dar la lista que yo... Gabriela. Escuche, yo le voy a dar la lista porque yo estaba ahí. Estaba Jorge Arturo Reina, Rafael Pineda Ponce, Gabriela Núñez, Marlon Lara y otros. Ahora la presidenta dice que el que va a aspirar a la política se vaya. ¿Quiénes aspiran? Ponemos las fotos de Libre. ¿Quiénes son los que aspiran en Libre? Que se sabe, que se conoce. Ahí está. ¿Ve? El canciller Enrique Reina nunca lo ha dicho, pero trasciende fuentes cercanas a él que no le molestaría ser el candidato de Libre. La ministra de Finanzas, que ya se sabe, la abogada Rixi Moncada, que tiene una gran trayectoria en Libre. Jorge Cálix, diputado por Francisco Morazán. El doctor Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina, que el viernes aquí estuvo, y Mauricio Ramos, el líder del POR, Mauricio Ramos, ministro de la CIL. También un grupo de compañeros de Libre le han pedido que postule su candidatura presidencial. Comentarios, Marvin, sobre este tuit de la presidenta y las aspiraciones de funcionarios del Poder Popular. Aquí lo más importante que lo que expresa doña Samara es que van a haber elecciones. ¿Y es que usted también dudaba quién va a haber elecciones? No, porque mucha gente anda diciendo que va a constituir una constituyente. Lo más importante con este tuit es que doña Samara ha dicho que van a haber elecciones. Lo segundo es que me parece muy prematura esa petición para los ministros, a menos que estamos a 17 meses para las elecciones primarias. Entonces me parece muy prematura, tomando en cuenta que el gobierno recién está agarrando fuercecita, ¿va? Tuvo un año peleándose los colectivos por chambas y todo eso. Recién veo yo ya la entrega de proyectos por parte de carreteras, de obras públicas. Marvin, pero usted, don Edgardo Rodríguez, el licenciado Amador, saben que ya el segundo año es año político, y esto ya va a la política. Sí, estamos de acuerdo, pero debería dar un tiempo, por lo menos hasta junio del año pasado, del siguiente año. Ahora bien, ahí de los que usted puso en la pantalla, ahí hay 3 ministros. ¿Va? ¿No está Aldana? No, pero es que Aldana no depende de ella. Es que Aldana no depende Aldana de ella. las alcaldías son autónomas. Es que puse a los que van a ser candidatos a la... Quieren ser ver, candidatos a la presidencia. Ay, los que van a ser candidatos a diputados y que son ministros. Sí, por eso le digo. Y por ejemplo, hay unos que quieren ser candidatos a alcaldes y son ministros. Sí. Por ejemplo, mi amigo Tomás Vaquero, que ojalá gane la candidatura de la alcaldía de San Pedro Sula. Entiendo que Tomás Vaquero iría en el movimiento del POR de Mauricio Ramos. Sí, Tomás Vaquero es ministro de Gobernación y Justicia. Pero los que he colocado aquí son las personas que pueden aspirar a ganar la candidatura. Bueno, varios pueden aspirar, pero ellos son, sin ninguna duda, fuertes aspirantes a la candidatura. Tomás Vaquero es un buen candidato para San Cortés porque el Libre tiene debilidad en San Pedro Sula para estructurar un buen alcalde. Marvin, hay referencias. Creo que la presidenta está actuando en consonancia como lo han hecho los otros pares, los otros que pasaron en esa delicada función. Pepe Lobo en su momento también, a medio término. Pero Pepe Lobo, recordemos que estaban definidas 3 candidaturas dentro del Partido Nacional. Miguel Pastor, que era parte de infraestructura, Ricardo Álvarez como alcalde capitalino y el que después se convertiría en el Delfín y el presidente don Juan Orlando Hernández, que era presidente del Congreso Nacional. En ese momento lo que hizo Pepe fue allanar el camino, limpiar el camino hacia el Delfín, la candidatura de don Juan Orlando Hernández. Pero llama poderosamente la atención porque en las internas del Libre del 2012 fue un proceso definido con una sola candidatura, Xiomara Castro. Total certidumbre de quién iba a competir por la nominación de Libre. Posteriormente, cuando la elección, las internas de 2017, ya doña Xiomara Castro
tuvo la competencia de don Russell Tomé. Ojo, aquí me dicen mis compañeros de producción, pónganse de acuerdo también. Está Rixi, buscate esa foto, Helder. Está Rixi Moncada, está Jorge Cálix, está Mauricio Ramos, está Nelson Ávila, está Hugo Noé Pino, que no pudo ser presidente del Banco Centroamericano de Integración Económico. Está José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, que él legalmente sí puede aspirar a ser. Él puede. Sí puede. Sí. Él sí puede. Pues mire, No puede, pero no lo puede. que decía, que Libre viene de procesos donde el proceso ciertamente ha sido para validar lo que desde un principio se ha conocido. Y en el proceso del 2017, pese a que ahí ya participó Russell Tomé y Nelson Ávila, abrumadoramente doña Xiomara Castro, con alrededor del 90% de los votos en el proceso interno, se hizo con la candidatura. Ya en el proceso ahora del 2021, nuevamente doña Xiomara Castro, con, eso sí, el licenciado Raúl Marvin, el compañero allá en el Zoom, don Nelson Ávila, hizo un buen papel alcanzando el 12% de 50.000 votos de los votos. Sí. Se espera naturalmente que él esté también presente en este nueva contienda, en este nuevo proceso. Decir que también los procesos anteriores en Libre vienen desde la trinchera de oposición, ahora son gobierno y ya sabemos la tentación y creo que en cierta manera el predicamento de la presidenta Xiomara Castro va dirigido en esa dirección. Hemos visto como en los procesos anteriores, especialmente el Partido Nacional, desde el Ejecutivo, desde puestos en el Ejecutivo, se posicionaron y se catapultaron para posiciones en el espectro político, degenerando después muchas actitudes, muchas acciones reñidas con lo lícito, provocando una alta incidencia de corrupción. Y creo que eso debe tenerle muy en cuenta. Por otra parte, decir que si se produce un resquebrajamiento tan temprano, un corte de medio término, en que la campaña política toma un auge, una importancia, un volumen, indudablemente que eso significa en términos prácticos menos espacio para el Ejecutivo. También es libre decirlo, el papel, la beligerancia que ha tenido desde la constitución del partido el presidente don Manuel Zelaya a este nuevo tiempo, ¿qué rol jugará? ¿Estará tentado a meter la mano en el proceso, a decantarse en una línea, a apuntarse en una candidatura al presidente Manuel Zelaya? No, ni él piensa que Héctor no puede ser candidato. Sí. Él piensa que el otro día alguien le dijo, ¿y por qué no la presidenta que se reelija? Y varias personas ahí, y él lo vi que en efecto, Mele bien. No, pero la pregunta no es esa. Por los que se manejan, los que presentamos acá, por las opciones que miramos, si el presidente estará tentado a jugársela, a todo su acervo, todo su conocimiento, aportarlo a una candidatura. A una candidatura específica. Claro que sí. Y eso pueda generar un resquebrajamiento que en las actuales circunstancias no sería muy conveniente para el partido. Voy con el doctor Edgardo Rodríguez. Don Edgardo, ¿a usted que le gusta opinar de Libre, doctor, adelante? Tire duro. Fíjense que se equivocan. Se equivocan. Voy a aplaudir esa decisión. Voy a aplaudir esa decisión. No la considero prematura. Puede ser una oportunidad del gobierno para recomponer su gabinete que no le ha dado buen resultado, no al Partido Libre, sino que a Honduras.
Y esto lo quiero concatenar con otro anuncio que se volvió a hacer por cuarta vez, y es la famosa evaluación de los funcionarios. Esta sería el cuarto amague, como se dice popularmente, el cuarto aviso de supuesta reestructuración. Todos sabemos, no termina en absolutamente nada, ¿verdad? Termina en nada. Pero, como dicen que la esperanza es lo último que se pierde, voy a seguir manteniendo la esperanza. Ese anuncio de evaluación está unido a ese mensaje de solicitud de retiro amistoso, cordial, de los que aspiran, que son varios, como ustedes lo han dicho, y están en pantalla, algunos. Faltan los que aspiran a ser diputados o a ser alcaldes, que pertenecen al Poder Ejecutivo. Muchos de ellos no los estamos viendo nosotros en este momento, pero sin duda alguna, varios de esos funcionarios van a querer ser diputados, van a querer ser alcaldes. Los que están ahí en pantalla son algunos visibles, pero está el caso también del señor Vaquero, que se suena como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Yo no tengo más que decir que es una buena medida, no la considero anticipada. ¿Por qué? Porque puede servir para recomponer el gabinete de gobierno que no ha dado el ancho. Claro, depende mucho de la cabeza, ¿verdad? Si el la presidenta y Manuel Zelaya no dan las directrices, no dan el apoyo, pues lógicamente los funcionarios pues se ven hasta cierto punto limitados. Con esto no justifico las malas ejecuciones de los funcionarios, pero hay una relación dialéctica entre los altos funcionarios y la presidencia de la República. Entonces, mis estimados amigos y pueblo hondureño, yo creo que es un buen anuncio. El problema de estos anuncios es que no se cumplen. Ese es el problema. Reitero, con el tema de las famosas evaluaciones que le gustan al Partido Libre, lo hicieron cuando Mel, ¿verdad? El amigo de Raúl, que está ahí en la Comisión de Banca, ¿verdad? Que lo implementó en el gobierno de Mel, que nunca funcionó, ¿verdad? Lo implementa ahora, las tales evaluaciones, que son realmente evaluaciones demagógicas, porque en la práctica no se toman acciones. O sea, los funcionarios de salud, pésimo, educación, pésimo, seguridad, pésimo, siguen ahí, y son los peores evaluados, para solo mencionar algunos. Esperemos pues que esto no sea otra inocentada más, otra acto demagógico, decir que se les está pidiendo la salida y que en realidad no se vaya a cumplir, porque no sería la primera vez que el Partido Libre dice algo y no hace absolutamente nada. Me remito al caso de las evaluaciones, que ya se anunció la cuarta evaluación para el mes de diciembre, pero todas las anteriores han sido un verdadero fiasco para el pueblo hondureño, que espera respuestas, resultados, y que se dejen de excusar en el pasado. Ya esa canción trillada de los gobiernos anteriores ya no le funciona. Tampoco le funciona decir que los problemas estructurales le va a tomar al Libre muchos años resolverlo y que por eso necesitan continuar en el poder. Eso no es así. Eso no es así. Ahí sí el pueblo hondureño quiere respuestas hoy, no dentro de 4 años o no en un próximo gobierno del Libre. Quiere respuestas hoy. Y así funciona en todo el mundo. La gente quiere respuestas hoy, no mañana. Aplaudo la intención de la presidente, la aplaudo, pero la pongo en duda, igual que ha sucedido con las famosas evaluaciones del gabinete que no han desembocado en medidas de separación de los funcionarios que hasta este momento, ya acercándonos a 2 años de gobierno, no han dado resultados, Raúl.
Bueno, le preguntaba al licenciado René Amador si Mel Zelaya, poner las fotos, si Mel Zelaya se va a meter. Claro que tiene que meter. Y la presidenta también tendrá su opinión, como ocurre en todos los países del mundo. Y entonces aquí Rixi Moncada, que ha estado con Mauricio Ramos desde la fundación de Libre. Hay que quitar a Russell y a Jorge Cali porque no son funcionarios públicos. Tampoco Nelson Ávila es funcionario público. No, pero es que yo puse ahí los posibles precandidatos, Edgardo, no que sean funcionarios públicos o no. Carlos Eduardo Reina es funcionario público. No, Carlos Eduardo no es funcionario. Es ministro sin cartera, pero con chequera. No, tampoco. Entonces, dice Carlos Eduardo que está en la llanura. No sé usted qué piensa. Pero entonces aquí, Mel, pues, amigos de él, amigos cercanos, no son todos los que están ahí. Yo, desde el punto de vista de lo interno del Libre, me parece que o sea, es adelantado en términos del proceso electoral, que es largo. Hasta marzo de 2025 son las elecciones primarias. Pero desde el punto de vista, de repente lo que está pasando en Libre, para poder ir sanando y con los conflictos que se pueden dar a lo interno del Libre, habida cuenta de que la familia presidencial agarró mucha tajada del poder y que hay sectores desconformes fuera del poder, entonces el Libre, me parece que también esta estrategia es como para ir saldando las heridas temprano antes que se le reviertan tan cerca del proceso electoral. ¿Va? Ahí van a ver, porque me imagino que Rixi, que es la candidata más fuerte hasta ahorita visible, tiene un gran equipo de trabajo ya montado y tiene funcionarios y ministros que los tiene como posibles candidatos a un puesto de elección popular. También, por otro lado, también me parece a mí también que esto va a permitir que Mel, que es un gran hábil en el manejo de estos temas internos, consolide a Libre, porque anteriormente acuérdense que Mel le daba chance a todo el mundo que lanzara candidaturas y movimientitos pequeños que los validaban. Pero esa fue una estrategia, sí, ya que se tenía la certidumbre que en la papeleta presidencial estaban definidas las opciones en torno a doña Xiomara Castro. Había que darle cuerpo a lo demás y de alguna manera generar esos espacios que generan identidad e inclusión dentro del Partido Libre. Ahora son otras circunstancias. Mire, hay dos movimientos fuertes, que es el POR y el 28 de junio dentro del Libre. En tercer lugar están otros movimientos, Avancemos, un movimiento de los jóvenes también que es muy fuerte, el movimiento del FRP de la izquierda de Juan Barahona, que no aparece en esas candidaturas. Habría que ver si van a apoyar a alguno de ellos, o van a seguir la línea de Mel. Pero yo creo que ahí falta todavía mucho que recorrido. Pero lo que sí está claro es que el Libre, yo creo que la estrategia es sanar las heridas temprano, antes de que se le conflictúe el partido de cara ya al cercano del proceso electoral. Porque el que tenga plata o el que tenga estructura va a empezar a trabajar desde ya, va a poner su renuncia. Yo creo que algunos que tenían esperanzas de ser candidatos van a valorar si siguen en el gobierno o renuncian. O sea, no es lo mismo estar en el gobierno con un buen cargo, sí, y el respaldo ahí cercano a la presidenta, porque un ministro habla no todos los días, pero con alguna regularidad con la presidenta, claro, y con él. Pero le da ventaja comparativa a quien consolida esta medida es a los actuales diputados, porque los diputados sí tienen una trinchera política permanente ahí y que no dependen del Poder Ejecutivo. Convengamos que en términos de tiempo, estaríamos hablando de marzo de 2025, alrededor de unos 18 meses. No parece ser una cantidad exagerada de tiempo, dependerá de la gestión. Significa estructurar un movimiento a lo largo y ancho del país, en los 4 costados geográficos. Estamos hablando de los 18 departamentos, de 298 municipalidades. Esto significa un gran esfuerzo, una gran erogación, un gran presupuesto de recursos, que si en el entendido de que esta petición va orientada, va con un llamamiento claro a evitar que desde la parte del Ejecutivo puedan tomar ventaja y una plataforma preferencial
claramente que la mayoría del pueblo hondureño apoya al 100% esta medida. Faltará, claro, ver si evidentemente no hay un juego político que se permita, mediante este predicamento, favorecer a un espacio y poner cuesta arriba con muchas limitaciones a los demás. El director del INJUPEN, don Amable de Jesús. Don Amable, ¿y usted va a seguir? ¿Qué piensa de lo que ha dicho la presidenta de estas candidaturas? Usted va a aspirar a un cargo de elección popular. Usted ha sido alcalde muchas veces allá en Santa Bárbara. Buenos días, Amable. Sí, buenos días, Raúl. Buenos días a todo el auditorio de la entrevista y saludo ya a los panelistas. Primero, en un minuto quisiera decir que el análisis que puedan hacer, con el respeto que se merecen analistas como Marvin Ponce o como el señor Rodríguez, el otro compañero que está ahí no lo ubico, carecen de objetividad porque ellos estuvieron muy de cerca de Juan Orlando, fueron asesores personales de Juan Orlando y por lo tanto cualquier opinión respecto al Libre carece de neutralidad y objetividad y tiene claramente un sesgo de oposición. Decir que no hay ninguna candidatura precandidatura dentro del partido oficializada, lo que hay son simpatías internas. Hay que decir, por ejemplo, que en el caso de Mauricio Ramos, él no ha manifestado una intención de aspirar a la presidencia. Sí hay todo un movimiento dentro del POR y del 28, que son los movimientos fuertes del Libre, de mucha simpatía hacia él por todo el trabajo que ha realizado recuperando la infraestructura del país. Hablar de una Rixi Moncada, por ejemplo, dentro del Libre, una mujer muy valiente, que defendió y derrotó el fraude electoral desde el Consejo Nacional Electoral, y otros compañeros y compañeras que forman parte de esa estructura. El mensaje de la presidenta me parece que es claro y además dice algo muy consolidado y muy contundente del gobierno. No se está pretendiendo utilizar los recursos públicos para las campañas, como lo que ocurrió en los últimos 8 años, donde se prostituyó la administración pública y el activismo del Partido Nacional era pagado con fondos del Estado. Y ahí los analistas que usted tiene en cabina lo saben mejor y nunca dijeron nada. Me parece que ciertamente es muy prematuro hablar de candidaturas presidenciales. Obviamente el Libre es un partido unido al liderazgo del presidente Zelaya y de toda la estructura nacional, y al final Amable, no es prematuro, es que no se me ocurrió a mí, o sea, la presidenta les está diciendo que renuncien, Amable, el que se va a meter a política. La que pone esto en el tapete de discusión es la presidenta. El que va a política que renuncie el 1 de enero. Poneme ahí lo que dijo la presidenta en ese tuit. Esa es la verdad, Amable. La presidenta le está diciendo a todos ustedes que forman parte del gobierno y que tienen un cargo en el Estado, que el que va a aspirar a hacer política se vaya a partir del 1 de enero. O sea que le quedarían 2 meses y un día. 2 meses de funcionario al que va a aspirar a la política. Les voy a recordar algo. Dijo Carlos Flores en una sesión de ministros, igual casi parecido a lo que está haciendo Xiomara Castro. Ministros, el que va a participar en política se queda y el que no. Levantó la mano y Mel le dijo, bueno, yo me voy porque voy a aspirar a ser presidente. Y hasta hoy lo acompaño en su gobierno. Ahí está, mire. Estimados ministros y funcionarios, en una democracia es legítimo que alguno de ustedes desee activar en política y aspirar a cargos de elección popular. Les animo a asumir esta nueva misión y les agradezco su retiro, Amable, a partir del 1 del 2024, si así lo eligen. Es la presidenta Castro la que ha puesto las cosas claras. El funcionario que aspira a política, que se vaya, dice la presidenta. Amable, lo escuchamos. Las órdenes no se discuten, se cumplen, así es una orden de la máxima autoridad del país. Y muchos es posible que tengamos que salir el fin de año del gobierno central, sin duda, para estructurar la campaña, pero eso es parte de un proceso normal y sin duda alguna va a ocurrir, Raúl, pero en el caso de las candidaturas presidenciales aún no están oficializadas del todo. Gracias, Amable, pero no están oficializadas de todo, pero todos los que están ahí en algún momento aspiran. Ponémelos todos, voy a decirlos. Y yo que tengo algún conocimiento, y mucho más mis invitados, por ejemplo, José Manuel es el único de los Zelaya que puede participar. Porque Héctor no puede, por ser hijo de la presidenta. No están hablando los Zelaya de que doña Xiomara se reelija. Hugo no es Pino. Hugo iba
a buscar la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los taiwaneses se cruzaron en el camino de Hugo Noé Pino, entonces Hugo Noé Pino puede volver y aspirar desde la vicepresidencia del Congreso a ser candidato de Libre. Mauricio Ramos, ministro de la CIP, me decía un empresario con el que almorcé el viernes, oíme, me dice, ese de la CIP está haciendo ya, se ven las carreteras en el país. Ramos está haciendo un buen trabajo ahí y es el líder, es el que ha manejado el POR por muchos años desde la formación del líder, el movimiento POR. Jorge Calix, ahí se ve Calix cuando andaba en el Pedregal inaugurando una cancha, ha tenido una campaña constante en barrios y colonias de Tegucigalpa y tiene diputados a su favor. Carlos Eduardo Reina, entiendo yo que podría ir de diputado si no vuelve a formar su movimiento aquí en Francisco Morazán. El doctor Ávila busca ser rector de la universidad, pero caso contrario va a volver a aspirar. El señor Russell Tomé es diputado y siempre ha dicho y siempre tiene una corriente que lo postula. Eduardo Enrique no ha dicho mucho, pero algunos que sabemos y conocemos, pues quien participa en política y siendo canciller no podría aspirar a ser candidato de Libertad y Refundación. Y la abogada Rixi Moncada, que es fuerte aspirante a ser la candidata presidencial del Libre. Aquí todos nos conocemos y sabemos que Rixi Moncada, sus equipos de trabajo, su gente también la están aupando. Hace un mes aparecieron unas gorras que decía Rixi presidenta y decía los años que ella sería gobernante en caso de que Libre gane las próximas elecciones con Rixi Moncada de candidata. Bien, voy a leer esto. Para cerrar lo del Libre, me dice el doctor Mario Noé Villafranca, a quien saludo. Buenos días, Raúl y sus invitados. El presidente Flores así lo hizo cuando el presidente Zelaya estaba dirigiendo el FIS, recordando las palabras de nuestro amigo que de Dios goce, David Romero. La presidenta Xiomara Castro es en Libre quien tiene la mayor oportunidad de unirlos a su alrededor. Si no es ella será la gran electora de Libre. Vamos, poneme las fotos del Partido Liberal. Saludos, doctor Villafranca. Poneme las fotos de los liberales. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Falta Ascona, busca Ascona ahí. Ayer lo convencieron. Gianni Rosenthal, Luis Zelaya, Eduardo Maldonado, Quintín Soriano. Y falta Pepín ahí, José Simón. Ascona Bocop, ex hijo del expresidente del... Falta Marlon Lara también. Partido Liberal. Marlon Lara. A ver, también pone a Lara ahí. Bien, Edgardo, ¿qué piensa de los liberales? ¿Cómo ves ese partido? Edgardo. Sí, dígame. ¿Cómo ve a los liberales? Gianni Rosenthal, Luis Zelaya, Eduardo Maldonado, Quintín Soriano, José Simón Ascona Bocop, Marlon Lara. Creo que la única figura que podría aglutinar, porque no solamente es el partido, sabemos que el Partido Liberal está bastante dividido, hay un sector que apoya Libre y el otro sector pues que quiere mantenerse independiente, eso lo debilita muchísimo. Tendría que emerger una figura muy carismática, más allá del partido, que pueda atraer votos masivamente fuera del Partido Liberal. Creo que dentro de lo que usted está en pantalla, el único sería José Ascona, que por más que ustedes quieran meterlo al redil, porque lo he escuchado a Raúl, que ya me acuerdo que había dicho, ya Díaz había dicho que iba a entrar, pero pues la información que sigue manteniéndose es que él no está interesado, él está pues muy bien con sus negocios de inmobiliarios, con su familia, etcétera, etcétera, es lo que se sabe por otras fuentes también, ¿verdad? Pero de los que están ahí en pantalla, el único que podría, digamos, unir a la oposición más allá del Partido Liberal, porque aquí se trata de un candidato que no solamente una al liberalismo, sino que logre atraer a otros sectores, tanto independientes como de otros partidos. El único, los que tienen pantalla es José Simón Ascona Bococ. Así que los demás seguirá, si siguen con los demás, y creo que José Ascona no va a entrar, es la opinión que yo tengo, información también que yo recabo de amigos. Si él no entra y siguen esos candidatos, difícilmente el Partido Liberal va a poder, digamos,
estar en una competencia en condiciones de ganar. Pero para mi gusto, lo que debería suceder en el 2025 es una alianza multipartidaria para enfrentar al Partido Libre y poder hacer una transición democrática para reconstituir el Estado de Derecho que tanto se necesita en Honduras. René. Sí, lo del Partido Liberal, si uno se atiene a un punto de referencia, digamos, la buena elección que tuvo en su momento y que lo condujo a la presidencia de la República, al presidente Miguel Zelaya, con casi 1 millón de votos. Al último punto, la elección de 2021 con Doñani Rosenthal, con casi un poco más de 300,000 votos, una pérdida significativa de más de 600,000 votos. Es un desangre continuo en las últimas 5 campañas presidenciales. Y a diferencia de otros procesos, de otros momentos, que se miraba un agitar al interior del Partido Liberal, que presagiaba algún probable reverdecimiento de nuevos tiempos, lo que hemos visto hasta este momento es cierta quietud, cierta calma, que de cara al proceso de 2025 no es un síntoma bueno para el Partido Liberal. Probablemente el Partido Liberal tenga que asumir una decisión trascendental, histórica, que puede ir en 2 escenarios. Tomar la decisión de acompañar al partido de gobierno, al Partido Libre, que visto de momento las encuestas en lo que respecta a la métrica de preferencias políticas, hoy por hoy, dan a Libre como el partido más fuerte en el país, acompañar a Libre en una coalición que le permita tener bandera ganadora, o por el otro lado, tal como hemos visto que una facción muy importante del Partido Liberal se ha acercado, se ha sumado al BOP, y ir en esa idea que se ha generado y que de alguna manera tiene acompañamiento exógeno de fuerzas extrañas allende a nuestra frontera, de formar una coalición multipartidaria para hacerle frente al partido de gobierno. Marvin. Sí, los partidos políticos están en una situación bien complicada. Hay debilidad a todos los niveles, a niveles partidarios. El Partido Liberal tiene la ventaja que ya hizo su radiografía por 2 veces. No se ha aliado con nadie. Oficialmente en las 2 alianzas que han habido en el país se ha quedado replegado. Y lo que ha significado también que el Partido Liberal, la base tiene sed de poder, pero los líderes no tienen sed de poder. La base, el Partido Liberal logra entre 800 a 900,000 votos en las últimas elecciones, pero se le van en las generales un promedio de 500,000 a 600,000 votos, como decía don René. Eso implica realmente que el Partido Liberal ocupa primero un proyecto unitario al interior. Antes, inclusive, desde ya estarían construyendo esas asperezas entre Yani y Luis Zelaya, ya deberían ir desapareciendo. La posición de Quintín Soriano, que es un líder regional fuerte, golpista, le ha hecho un líder fuerte, pero Quintín todavía no llega al Cerro de Ule, todavía es un líder regional, no creo que pueda tener la posibilidad de ser fuerte. ¿Cómo es eso que no llega al Cerro de Ule? De Choluteca, es una ciudad mediana, no tiene fuerza y tampoco tiene los aliados económicos para financiar una campaña en un partido que está en crisis. Simón Ascona es un liberal de cepa porque su papá fue presidente, pero él no quiere ser presidente y tampoco en los partidos aquí no andan rogando a nadie. Entonces yo creo que aquí la figura que podía unir al Partido Liberal en esta coyuntura sería Eduardo Maldonado, pues. Si él quiere, él tiene medios de comunicación, tiene plata, tiene aliados, tiene amigos, y aquí el Partido Liberal tendría que
lograr esos 800 a 900.000 votos nuevamente, recuperarlos, porque si ya quedó dividido después del golpe de Estado, tiene que recuperar lo que le quedó. Y con esos 900.000 votos van a sobrar quien quiera aliarse con ellos para poder gobernar. Pero hasta ahorita yo creo que el Partido Liberal tiene la ventaja que no se ha aliado con nadie, que ya tiene claro su panorama, y si se equivocan esta vez, sí tendrían la posibilidad de estar desapareciendo, porque ya saben realmente cómo vota su base, cómo se expresa su base en los procesos electorales. A la base le gustan las alianzas, a la base del Partido Liberal le gustan las alianzas, y ahora prácticamente casi se está condenando a gobernar, o la dinámica política está diciendo que hay que gobernar con aliados. Entonces, la alianza natural que pueda darse en esta coyuntura, como va el mapa político, es una alianza entre el Partido Libre con el Partido Liberal. Y ahí habría que ver cómo se negocia la papeleta presidencial de quién sería el que estaría desistiendo para darle paso a otro partido. Pero si el Partido Liberal no hace un proyecto unitario previo, no tiene posibilidades reales realmente de ser un actor político determinante. Entonces, todos son buenos, ¿va? Cuando me refiero a Quintín no es que sea un mal dirigente, sino que no tiene la presencia nacional como para poder generar. Él ha demostrado y eso ha osado. Lo que está claro es que los alcaldes realmente están deslegitimados porque los alcaldes se reeligen ellos, pero no consiguen el voto presidencial. Entonces, prácticamente son líderes locales, no tienen el voto presidencial porque ellos lo que garantizan es su seguridad de seguir siendo alcalde. Por eso es que el Partido Liberal tiene una gran cantidad de alcaldes, pero tiene poca presencia en el voto nacional. Entonces ahí, para mí, Eduardo Maldonado podía ser la figura que podía unir al partido, ¿va? O si no, cualquiera de ellos, si hay un proyecto unitario donde realmente cedan las aspiraciones personales y que sean los pleitos, las peleas incómodas, y de una vez por todas se determinen a unir el Partido Liberal, lo cual no es tan fácil porque hay como 3 tendencias en el partido, pero en el pasado el Partido Liberal se iba a elecciones primarias con 3, 4 candidatos fuertes, ganaba uno y los otros se sumaban, pues. Y es una situación muy delicada, son 5 procesos que ha venido en picada, de casi 1 millón de votos en la papeleta del presidente Zelaya a un poco más de 330.000 votos en la candidatura de don Yanni Rosenthal. Son cifras que muestran un panorama ciertamente muy sombrío para el Partido Liberal. Y se ha venido reiterando ese fenómeno que, si bien a sus alcaldes, a los que visten la camiseta liberal en las alcaldías les va muy bien y tienen la posibilidad casi siempre de reelegirse, y lo han conseguido, pero eso no ha favorecido en nada la papeleta presidencial. La otra cuestión la otra cuestión que quería, para terminar con esto, que el Partido Liberal podría, si se une, buscar de aliado a Nasralla, meterse dentro de la polarización, libre partido. Sí, aquí el señor. Libre partido nacional y poder interrumpir. René Amador dijo, antes de darle a don Edgardo para que vayamos finalizando, ¿cuánto cuesta Nasralla? Nasralla, el Nasralla de hoy es mucho menos que el Nasralla de antes. Tiene 7 de cada 10 opiniones que lo descalifican. Lo descalifica, que muestran desafecto a su forma de opinar, a su forma de actuar. Hoy por hoy, Nasralla es menos potable, es menos presidenciable que lo que fue Le estoy viendo los gestos, bien sabe, momento. Mire, amigo, le estoy viendo los gestos en la cara a Edgardo, a ver cómo se pone. A mí JJ Rendón me dijo que líderes como Nasralla son únicos en América Latina y son inmedibles. No se sabe cuándo están arriba y cuándo están abajo, porque son líderes que hoy pueden perder y mañana pueden ganar, porque también tienen esa habilidad mediática que puede romper los esquemas tradicionales de un político normal. Entonces, a Nasralla no hay que descartarlo. Anda en el lomo 300.000 votos, en el lomo por lo menos. Don Edgardo. No, bueno, quiero cerrar diciendo que deberíamos de hacer un programa especial, Raúl, para ver cómo se van moviendo los escenarios para las próximas elecciones. El Partido Liberal realmente, ciertamente está en una encrucijada, como dice el licenciado Amador, viene 5 o 6 procesos electorales en el nivel presidencial con muy mal rendimiento, también al nivel de diputados, muy mal rendimiento,
Pero más que eso, hay una división muy clara. Yo discrepo nuevamente con Marvin cuando dice que el aliado natural del Libre, natural sí, porque son hermanos de sangre, pero una alianza libre con el Partido Liberal, complicado porque hay un sector conservador todavía fuerte dentro del Partido Liberal que no quiere saber nada del Partido Libre, y lo vemos en el Congreso, lo vemos en el Central Ejecutivo. Entonces, la encrucijada del Partido Liberal realmente es complicada, porque si enchuta pierde, y si no enchuta también va a perder, a menos que logren conseguir un candidato no solamente que una internamente al Partido Liberal, lo dije anteriormente, sino que sea capaz de despertar el entusiasmo fuera del Partido Liberal. Creo que Pepín Ascona sería digamos, una figura que podría servir, pero ya sabemos que él no está interesado en la candidatura presidencial. Así que la encrucijada del Partido Liberal es enorme. Tienen que manejarse muy inteligentemente, muy democráticamente. Y yo insisto en lo que le voy a decir y cierro con esto. Se está trabajando, hay pláticas de distintos sectores para una alianza electoral. Ya lo decía Marvin, que lo que estamos viendo es esa tendencia en Honduras hacia las alianzas electorales. Yo esperaría, por el bien de Honduras, por la necesidad de reconstituir el Estado de Derecho en Honduras, que se ha perdido y se sigue perdiendo con el Partido Libre en el poder, una alianza de fuerzas, tanto políticas como sociales, de sociedad civil, fuerte, que con un proyecto de rescate del Estado de Derecho, de la gobernabilidad en Honduras. Sé que hay pláticas, sé que hay conversaciones, sé que no es fácil también, sé que no es fácil. En Honduras falta mucho el liderazgo, nos hemos quedado huérfanos de líderes demócratas con talento, con visión, con capacidad. Nos hemos quedado secos de ese tipo de líderes. Lamentablemente, no sé qué pasa, la sociedad hondureña cada vez más se aleja de esos esquemas que teníamos antes. Así que les digo, falta mucho camino por recorrer, pero hay pláticas, hay acercamientos, hay intentos de construir un proyecto de oposición democrática, de alianza de oposición para el próximo proceso electoral. Deseo que ese proyecto, esas pláticas, esos intentos vayan consolidándose el próximo año, pero alrededor de no de la repartición del poder por sí misma, sino de un proyecto democrático de restablecer el Estado de Derecho en Honduras, que está degradado. Estamos perdiendo el país a pasos agigantados. Errores de gobiernos nacionalistas sumado a también al mal gobierno que está haciendo el Partido Libre, nos están hundiendo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo institucional. Cada vez más este país es inviable, cada vez más es más inviable, cada vez más es más difícil vivir en Honduras. Así que yo voy a seguir insistiendo en los foros que hay que trabajar por una gran alianza de oposición democrática para el próximo proceso electoral, para restablecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad en Honduras. Muchas gracias, saludo a los panelistas, gracias Raúl, y saludo al pueblo hondureño. Gracias, licenciado Edgardo Rodríguez. Yo comparto con él, no la tiene fácil el Partido Liberal. Hay dos facciones en el Partido Liberal, los de la extrema derecha, muchos de ellos participaron en el golpe de Estado, incluyendo varios que están en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, y las personas que no somos de extrema derecha en el Partido Liberal de Honduras. Hay que ir a unas elecciones internas y que los liberales escojan qué facción creen que puede sacar adelante al Partido Liberal. Si la ultraderecha que en este momento gobierna, el Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, o los que no somos de la ultraderecha pensamos que el Partido Liberal merece una... Los de abajo son los golpistas ahí. ¿Cómo dice? Los de abajo son los golpistas. Una mejor forma de avanzar para el partido que desde el 2006 no ha vuelto al poder, cuando el Partido Liberal ganó las elecciones con José Manuel Zelaya Rosales. Licenciado René Amador, gracias. Comentario final. Bueno, agradecido por permitirnos este espacio. Puntualizar, significar
que el quehacer democrático es de mucha importancia, de mucha incidencia en el acontecer nacional. Gracias, don Marvin. Gracias, don Raúl, por invitarlos. Pues nuestra humilde opinión, pues tratamos de ser objetivos, porque si nos traes como analistas, venimos a analizar, no venimos a ocupar un partido político, venimos a ver la realidad, ¿va? Pero por lo demás creo que, pues no, esa es la política que tenemos, es lo que tenemos y no podemos hacer más que eso, que ver los escenarios que están creando, ¿va? Lo que sí creo yo que debe haber un acuerdo político ya a nivel del Congreso de la República, a nivel de la gobernabilidad del Congreso, y debe haber realmente una construcción del verdadero Estado de Derecho, porque lo tienen en las manos de ellos, y el pueblo hondureño debe actuar. También solicito por aquí, por medio de este medio, Canal 11, a la Fiscalía de la Constitucional y a la Fiscalía de Corrupción que de oficio investiguen qué está pasando en el Congreso con el uso de los recursos y con las decisiones que están tomando al tener parálisis legislativa. Gracias, don Marvin Ponce. Elder, ahí te mandé algo, un video. Miren cómo está el durazno. Tú me lo mandó Nelson Zavala. ¿Cómo está ahí? Eso era hace un ratito. ¿Te cayó el video, Elder? Bien, lo está descargando. Esto es ahí en la salida del norte. Hay un congestionamiento para que tengan cuidado las personas que nos van escuchando por la radio también y puedan tomar sus precauciones de lo que está ocurriendo ahí en la posta del Durazno. ¿Quién va a ganar, Milei o Massa? Si las elecciones fuesen en este momento, ganaría Massa, pero no son ahora, son el 22 de noviembre. Ha habido un problema de último momento, escasez de combustible. Al tener cierta estabilidad, entrecomillado, en el tema cambiario, eso impulsó el consumo. Se generó un consumo de alrededor de 20%, 30% más consumo de combustible, dando pie atrás, rompiendo el esquema de distribución. Deberá resolver justamente Massa esa situación. Sí, para mí va a ganar Massa, no tan fácil, va a ser una elección reñida. Yo creo que la Unión Cívica Radical, que era de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, va a apoyar, la base por lo menos va a apoyar a Massa, y también el sector empresarial, que era de derecha, y los sectores de derecha media, que apoyaban también y que miran en traumática la propuesta de Milei, se van a decantar por Massa a pesar de la crisis económica que tiene el gobierno, pero Massa se ha ido desmarcando del kirchnerismo, y eso en alguna medida le puede generar también, atraer otros votos de los peronistas resentidos, ¿no? Bien, gracias don Marvin, gracias don Ricardo Rodríguez. Tengan una buena semana. Sigan con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras.